Desde hace varios meses, a raíz de la pandemia de COVID-19, la frontera entre México y Estados Unidos permanece cerrada y únicamente se permiten actividades esenciales en esta región del norte del territorio nacional. Voy a platicar esta mañana con José Manuel López Campos. Él es presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servitur. ¿Cómo está, José Manuel? Qué gusto saludarle nuevamente aquí en Las Noticias. Buenos días. Hola, Martín, muy buen día. ¿Cuál es el balance que pueden hacer desde Concanaco, José Manuel, a nombre de los comerciantes del país, sobre todo de la zona norte, de los efectos que se sienten ya desde hace algún tiempo por el cierre de la frontera norte con Estados Unidos? Se habla de pérdidas de más de 55,000 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, esto tiene dos aristas y desde este punto, desde esa perspectiva, tenemos que considerarlo. Temporalmente, en lo que ha sido la pandemia, ese cierre de fronteras para el sector de comercios y de servicios ha sido beneficioso del lado mexicano de la frontera, porque al no poder cruzar los mexicanos que acostumbraban a hacer sus compras del lado estadounidense, han aumentado las ventas minoristas en cerca de un 40% en el lado mexicano. Esto representa cerca de 45,000 millones de pesos. En el comercio global, o sea, en general, o sea, tomando en cuenta el mayorista y el complementario de las empresas, estamos hablando de 120,000 millones de pesos. Esto ha sido un respiro para las ciudades de la frontera con los efectos que ha tenido la pandemia en nuestro país y en el mundo. Pero esto, pues bueno, ya la fecha que se espera que se vuelva a normalizar el cruce fronterizo vehicular terrestre es para el 21 de agosto. O sea, que el 21 de agosto debemos de regresar a las condiciones anteriores. Y también es conveniente porque estas prórrogas que se han ido posponiendo pues han permitido que esta situación se dé, pero ya hay afectaciones también en las ciudades fronterizas norteamericanas que acostumbraban a recibir clientela mexicana. En Texas, solamente en Texas, de estas ciudades se habla de 200 tiendas que cerraron ante la falta de clientes de los que usualmente compraban en estas tiendas. Y hay estados como California que habla de un menos 7% en captación de impuestos de sobreventas. Y bueno, y el peaje que también se ha reducido porque el tránsito vehicular se disminuyó en un 50% de México hacia los Estados Unidos. Hablamos, José Manuel, de que antes de la pandemia se daba más de 1 millón de cruces diarios de personas, digamos, mientras que vehículos, estamos hablando de 300,000 vehículos diariamente. Entre ellos pues camiones de carga que ahora no han podido pasar. Ahí es donde quizás se ve el mayor impacto, ¿no? En vehículos que llevan carga o traen carga y que necesariamente pues necesitan exportar vía terrestre, ¿no? Sí, bueno, en el cruce vehicular que incluye los camiones hay una reducción del 50%. Sí. En el cruce peatonal o no motorizado estamos hablando de que la cantidad es mayor. Son personas que acostumbraban pasar la frontera por compras, por visitas familiares o algunos debidamente, o sea, por trabajos temporales que se llevaban allá. Ahí la reducción es del 60%. Pero esta situación no puede ser sostenible indefinidamente. O sea, todo comercio internacional tiene que ser recíproco, tiene que ser bilateral. Y pues bueno, una de las grandes ventajas que tiene México para la recuperación económica es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y esto implica que exista un intercambio comercial y no únicamente de un lado hacia el otro. Desde luego que pues bueno, podemos considerar afortunadas estas medidas restrictivas por motivos sanitarios, por el efecto que tuvieron en derrama económica del lado de nuestro país. Pero pues bueno, para el 21 de agosto pensamos que ya va a ser la última fecha en la que se prorrogó, sí, a menos que las condiciones sanitarias la extiendan un
un periodo adicional. Sí, decía hace unos días el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que el surgimiento de esta nueva cepa, conocida como Delta, esta variante de la COVID-19, pues otra vez había provocado que se prolongara el cierre de la zona fronteriza, ¿no? Esperemos ya que para finales de año no haya más cepas o por lo menos no se llegue al cierre de las actividades fronterizas. Bueno, y lo que sucede también es que hoy sí permiten a los norteamericanos ingresar al territorio mexicano. Eso ha ayudado, además de los sectores del comercio y de los servicios, el turismo, que no es únicamente el recreativo, sino también el médico, el comercial, por supuesto, el que se da por los servicios. Pero si se siguieran endureciendo estas medidas restrictivas, también podría haber un cierre del otro lado y entonces sí las consecuencias serían funestas. Yo creo que a lo que le debemos de apostar es una normalización de la situación, llegar a una nueva normalidad en la que estemos más cerca de la que previa a la pandemia y no a la nueva realidad en la que nos estamos enfrentando, porque definitivamente eso va a reflejarse en los empleos, se va a reflejar en los ingresos, en el poder adquisitivo de la gente, y el consumo interno, al disminuir, afecta directamente proporcional al comercio, a los servicios y al turismo. Claro. Finalmente, José Manuel, el tema de las medidas que adopta Estados Unidos, digo, básicamente quien ha llevado la batuta en los cierres fronterizos ha sido el gobierno que ahora encabeza Joe Biden, es decir, ellos dicen, nosotros mantenemos cerrada la frontera hasta el 21 de agosto y pues háganle como quieran, porque además hay una disparidad entre la velocidad con la que se vacuna del lado de Estados Unidos, a diferencia de la velocidad más lenta con la que se vacuna del lado mexicano, ¿no? Sí, pero déjame decirte que en la frontera ha sucedido un fenómeno curioso. Por ejemplo, en Baja California tenemos un porcentaje más alto que en California de vacunados. O sea, no ha sido directamente proporcional, o bueno, no ha sido el mismo comportamiento que en el resto del país, para comparar lo que sucede en la línea fronteriza entre las dos naciones. La situación siempre en la frontera ha sido distinta al resto del país, precisamente por la influencia que tiene la cercanía con los Estados Unidos, por las medidas que ahí se toman y el efecto que tiene hacia el nuestro. Pero creemos que pues ya estamos muy cerca de una normalización de los cruces fronterizos, situación que va a ser conveniente para las dos naciones y para que el intercambio comercial se pueda normalizar, regularizar y tener los efectos positivos que esperamos que en los que contribuya el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, porque todo el cruce que se da de mercancías de México hacia Estados Unidos tienen ahora un cuello de botella con las restricciones. Esas no se han cancelado. O sea, lo que se considera esencial sí se sigue permitiendo, pero pues es de una manera más lenta, más complicada y desde luego que se reflejan los costos. José Manuel, pues le agradezco mucho. ¿Cómo miran desde la Concanaco Servitur esta situación que hace unas horas se anunció que se prolongaba el cierre hasta el 21 de agosto? Y hacemos votos porque sea ya la fecha límite, el último aplazamiento que haya, precisamente para llegar a esta normalización de las actividades en la frontera norte. Imagínense todo lo que esto genera en economía, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense. Pues en dinero, en poder adquisitivo de la gente, en el movimiento de mercancías y en la creación de economía precisamente en toda la frontera norte. Pues compartimos 3.200 kilómetros de frontera, nada más y nada menos que con la Unión Americana. Y no podemos dejar de lado el turismo, que va a ser uno de los motores de desarrollo para la recuperación económica de nuestro país. José Manuel, le agradezco mucho, que tenga buen fin de semana, buen día. Igualmente, Martín. Gracias. Es el presidente de la Concanaco, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur.